cómo resolver conflictos. Muy buenos días y bendiciones. Gracias a esta hermosa comunidad del Devocional acá en TikTok que todos los días se une en las diferentes plataformas, algunos en vivo, otros después reproducen este contenido, pero sé que es de fe y que es de gran bendición. El tema de hoy está impresionante y tú tienes que quedarte hasta el final. Voy a ser un poquito más breve, no estoy en mi espacio habitual, ando de viaje, así que me tocó primero hacerlo en Instagram y luego venirme para acá con ustedes para que juntos disfrutemos de la palabra y de la presencia de Dios. ¿Cómo resolver conflictos? Ese tema está imperdible. Hola mi bella Liz, Dios te bendiga, Stephanie Peña, Ana Rosa, Kidian, a todos gracias de verdad por esa fidelidad, por estar aquí cada mañana, especialmente aquí en TikTok, donde hay tantos y tantos devocionales, pero ustedes eligen quedarse y se los agradezco de todo corazón. El tema de hoy es increíble y el autor nos cuenta de la gacela saltarina antílope. La gacela saltarina antílope es muy parecida a los venaditos. Y él nos cuenta que en cierta ocasión él estaba viendo un documental de la BBC y en ese documental estaban agarradas dos de esas gacelas pues así entre ellas y se peleaban, pero no se percataron que un león estaba al acecho listo para atacarlas. Y es que definitivamente esa escena nos traslada a lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es el león, él actúa como un león. Es un gatico ahí insignificante, pero la Biblia nos dice que él se ve como un león, viene y nos asusta, él actúa como un león. Es un gatico ahí insignificante, pero la Biblia nos dice que él se ve como un león, viene y nos asusta, viene y nos ataca, pero nosotros necesitamos mantenernos alertas en la palabra, en la oración y lidiar con esos momentos conflictivos de nuestra vida y con esas personas. Cuando Dios nos llama a seguirlo a Él no nos promete una vida de comodidad. La vida en esta tierra implica que vamos a tener muchas batallas, pero en todas ellas también Él nos promete que nos va a dar la victoria. Habrá un momento en nuestra vida aquí que todo sea perfecto. Les pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay momentos en que todo es perfecto? A lo mejor sí, pero esos momentos son muy corticos, como que no duran siempre. Pero lo que la palabra de Dios hoy nos recuerda es que a pesar de que esos momentos difíciles van a llegar a nuestra vida, necesitamos resolverlos, necesitamos lidiar con ellos de su mano poderosa. Martin Luther King dijo esta frase: la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y de conveniencia, sino la actitud que toma en los momentos de desafío y controversia. Esto parece como un trabalenguas, pero se los voy a volver a leer. Martin Luther King dijo: la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y conveniencia, sino la actitud que toma en los momentos de desafío y de controversia. O sea, en el momento difícil, en el momento de la pelea, en el momento del juego, en el momento del trabajo, es donde se conoce verdaderamente a las personas. O si no, vayan a jugar un partido de fútbol y me van a decir si ahí no le sale a la gente lo que verdaderamente tiene en el corazón. Entonces, en ese momento de conflicto, en ese momento difícil, es donde nos posesionamos en la vida y se demuestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, si la tienen, ábranla conmigo. Hay en nuestro corazón. Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, si la tienen, ábranla conmigo. Yo les voy a leer, tengo la pero también tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 10: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados disminuirán, pero el que recoge la mano con laboriosidad aumenta las riquezas. La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Y la traducción, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 10 dice: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Sí ven? O sea, es una cosa impresionante porque
Proverbios siempre está comparando al necio, al imprudente, al insensato con el sabio, con el prudente y con el justo. Y este capítulo 3 es súper poderoso porque nos muestra entonces que para resolver conflictos, primero que todo, necesitamos evitar las peleas. El autor de Proverbios pone en contraste entonces a los sabios con quienes, contra los necios que ellos no oyen consejos. Dice el versículo 10, la sabiduría está con quienes oyen consejos, con los necios se desata el mal. O sea, no debe sorprendernos a nosotros que experimentemos conflictos. En particular, en este pasaje vemos los dos conflictos más fuertes que nosotros tenemos, que son las peleas y las decepciones. En todo lado hay peleas, hasta en las mejores familias, ¿sí o no? O sea, si uno pelea con el esposo, uno no va a diferir con la suegra, uno va a diferir con los hijos. Claro que sí, hay momentos así, pero ¿cómo se puede ayudar a esa pelea? Número uno, quitando el orgullo de nuestro corazón, porque la pelea es una de las experiencias más agotadoras de la vida. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno está en medio de esa pelea, eso como que lo drena a uno, no es un buen momento. O sea, pelear no es lo más sabio. A veces es mejor callar, como decía un sabio, es mejor callar que locamente hablar. Entonces la sabiduría está justamente ahí, en el saber guardar nuestros labios, y es mejor evitar esa pelea. O sea, ¿para qué? También nos dice que aquí vemos que una de las causas de las peleas puede ser el orgullo. O sea, yo no doy mi brazo a torcer, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Pero ¿saben una cosa? Algo que yo aprendí hace muchos años y que siempre con mi esposo lo predicamos y se lo enseñamos a las parejas y a los muchachos y a medio mundo, es que es mejor tener paz que tener la razón. ¿Qué se gana usted con decir, sí, ma? Que todos dijeron, sí, ma, usted tiene la razón, sí, es verdad, todos los demás fuimos los que dejamos la lavadora prendida, fuimos los que dejamos el fogón prendido, pero todo el mundo quedó bravo. O sea, porque es que uno pelea en la casa por cosas bobas, no me dejarán mentir que eso es lo que nos pasa a diario. Pero entonces la soberbia y el orgullo es la que no nos deja decir, ay, sí, fue mi error y ya. O sea, con una sola cosita tan chiquita se podría acabar el problema, pero no, nosotros buscamos como una justificación. Otra clave para evitar esa pelea es escuchar atentamente a los demás. Dice, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejos está la sabiduría. Y escuchar no es fácil. Cuando uno está enojado, uno va así con toda, uno no quiere ni escuchar. Yo recuerdo una vez, por aquí hay varios conectados, un abrazo, gracias por esos taps, necesitamos llegar a 100,000 para que el algoritmo de YouTube, de Instagram, de todas estas vainas se dé cuenta que esto es un contenido que vale la pena. Entonces, porfa, ayúdenme, denme un tap, es lo único que les pido. Gracias por donar, gracias por todo, por conectarse. Hoy yo estoy desde otro escenario muy diferente, salimos a unos días de descanso con mi familia, con unos pastores, pero yo dije, yo no puedo dejar de conectarme, la señal es un poco débil, no me funcionó en el iPad, entonces me tocó ir a Instagram, hacerlo resumido y luego venirme con ustedes aquí a TikTok. Así que gracias, gracias, gracias. Por eso, si después lo miran allá en Instagram, lo van a ver diferente y más resumido. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí conectados. No, esto acá está espectacular. O sea, yo me quiero llevar esa pared y ese fondo para mi casa. Está muy bonito. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos unidos, que ustedes están con ese corazón tan dispuesto para Dios. Sí, Perlita, se los dejo grabado aquí. La señal está súper débil, pero yo lo descargo y se los dejo para que lo escuchen desde el principio. Entonces, de verdad que este tema a todos nos concierne. ¿Cómo evitar el conflicto? Entonces, evita las peleas. Ya vimos que el primer punto es evita las peleas innecesarias. Otra clave, entonces, que les acabo de mencionar es escuchar. Imagínense que un día mi hijo menor tuvo una situación con otro niño más grande y él golpeó a ese niño. Ay, yo estaba transformada. Por aquí veo conectada a Tati. Estamos en Proverbios capítulo 13, del 10 en adelante. Gracias, gracias por tomar nota y por estar atentos ahí preguntando. Entonces, imagínense que mi hijo tuvo ese momento y yo tenía una vergüenza, una pena. Por aquí yo creo que Tati se acuerda de ese día y yo iba con toda, o sea, yo iba con la chancleta voladora, mentira, yo ya no le daba pau, pero lo corregía de otras maneras, le quitaba todo, bueno, los aparatos electrónicos, toda la vaina, pero bueno, lo que pasó ese día, yo estaba tan avergonzada y yo iba a 1000, a castigarlo, a corregirlo, a hablar con él, a lo que sea, pero recuerdo que Tati iba pasando el carro y me dice, Andrea, espere, y yo, no puedo ya, no, que espere, y yo, ok, me devolví, yo, señora, y me dice, escuche a su hijo.
escuche primero a su hijo. Y yo, no, es que usted no sabe lo que acaba de pasar. Me dijo, no, yo sí sé, pero escúchelo, porque mis hijos van acá y ellos me contaron lo que pasó, entonces escúchelo. Y yo, uy, yo no lo quería escuchar, o sea, yo estaba tan avergonzada, estaba tan molesta por lo que había acabado de ocurrir, porque pues uno les ha enseñado que violencia genera violencia, que nunca se agarren con nadie. Mi hijo mayor en la vida llegó a golpear a nadie, yo le decía, nunca se agarren con nadie. Mi hijo mayor en la vida llegó a golpear a nadie, yo le decía, no entre ahí en el conflicto. Ay, perdón que me estaba entrando una llamada. No vaya a entrar al conflicto, bueno. Pero cuando mi hijo va y hace esa, ustedes no se imaginan la pena mía, pero tuve que escuchar. Obviamente hubo una corrección, claro que sí, pero pues ya cuando escuché a mi hijo, aclaré las cosas y dije, ah, bueno, ya, esto ya queda así. Otra cosa que tenemos que evitar para no entrar en ese conflicto es las decepciones. Yo no sé si ustedes han tenido expectativa de algo que ordenaron en línea y les salió como no era. En mi época, cuando estaba más ardina, más joven, uno pedía en catálogo. En Colombia le decíamos Avon o Avon, le dicen en Centroamérica, esas revistas de catálogo. Y en Medellín hasta hay una marca de alimentos procesados que se llama Zenú. Y entonces uno podía ordenar el salchichón, la salchicha, un montón de cosas, que el jamón ahumado para la Navidad. Y a veces eso llegaba totalmente distinto, o sea, la expectativa era muy diferente a la realidad. Ahora hay gente que ordenamos cositas por ahí en línea y nos llega la talla que no era. Una amiga me estaba contando que ella pidió en una de esas marcas chinas en línea, pidió unas cajitas para llevar comida al trabajo, unos contenedores, unos de esos chiquiticos, y pues dijo, no, me cabe la ensalada, miró las medidas, todo, y le llegó una cosa así, parecía una caja de fósforos, una cosa. Los que son millennials, los que son de los 90 para acá no les tocó la caja de fósforos, pero una miniatura. Y ella decía, ay, no me cabe nada, no me cabe ni un confite. Y entonces la esperanza frustrada, dice el versículo 12, aflige el corazón. Proverbios 13:12 dice, la esperanza frustrada, o sea, la frustración, la decepción por lo que esperábamos y no fue, entristece, aflige el corazón, como esta misma versión de este versículo del mensaje dice, la decepción incesante te aflige el corazón. Entonces ese es otro tipo de ataque que es repugnante cuando hemos tenido una visión por algo y eso se detiene, o cuando nuestros planes se retrasan debido a algún ataque, a una desilusión, a una decepción, pues definitivamente el corazón se nos enferma, nos ponemos súper tristes, luchamos con nuestros propios planes, con nuestras propias circunstancias. Pero por otro lado, no hay nada más satisfactorio que perseverar y ver nuestra visión cumplida. El deseo cumplido, dice el versículo 12, es árbol de vida. El deseo cumplido, dice Proverbios 13:19, endulza el alma. ¡Guau! ¡Qué hermoso es esto cuando no nos frustramos por esa decepción, porque no era lo que esperábamos, sino que permanecemos! A todos ustedes que están aquí les cuento que somos la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy. Veo que hay muchas personas que hoy se nos unen por primera vez. Gracias, gracias. Texas, nos reunimos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a la 1 de la tarde y a las 11 de la mañana. Pero en nuestro canal de YouTube tenemos prédicas increíbles. Mi esposo compartió un mensaje el domingo que se llama La Iglesia es un hospital. Ya está ahí editado, pueden ir y verlo. Hay otro que compartí yo hace 15 días, que se llama De la visión a la acción. A mí me cambió la vida esa palabra, así que si pueden ir por allá a nuestro canal, cuando terminemos el devocional, porfa, apóyenos con un me gusta, comenten, compartan, para que valga la pena todo este trabajo. De verdad es con todo el amor y con todo el corazón, porque sabemos que hay muchos que necesitan conocer a Cristo, que hay muchos que a lo mejor lo conocen, pero que se han apartado y necesitan encender ese fuego de Dios. Así que vayan porfa a nuestro canal, pero cuando pasen por ahí, no se olviden de darnos un me gusta, no sean codos, no sean amarrados, compartan con alguien más esa palabra de bendición. En medio de los ataques de la vida hay momentos de gran gozo y de gran satisfacción, y de eso es de lo que nosotros nos tenemos que aferrar. No nos aferremos de ese conflicto, de eso negativo, sino que permitamos que esos recuerdos de lo que Dios hizo en el pasado, de lo que Dios está haciendo y esa fe de lo que hará, nos haga mantener firmes. Pero aquí en Juan capítulo 18 nos encontramos con un momento en el cual arrestaron a
a Jesús y no era fácil lidiar con ese conflicto, pero lo que encontramos hoy es que podemos confiar en que Dios puede sacar lo bueno de lo malo. A veces la culpa de que el conflicto esté en nuestras vidas pues no es solamente nuestra, sin embargo no siempre necesariamente es el caso. Los ataques contra Jesús no ocurrieron como resultado de su propio pecado o de su propio fracaso, más bien fueron el resultado de la maldad, pero Dios los usó para el bien, Jesús los usó para el bien. Una vez que hubo orado por la unidad, Jesús se enfrenta y se adentra a un mundo del conflicto. Hemos estado leyendo el día lunes, hablamos de ese momento cuando Jesús ora por sus discípulos. Me gustó tanto ese versículo de Juan 16:33 donde les dijo, ustedes no van a vivir una vida libre de conflictos, pero cuando esos conflictos vengan, confíen que yo he vencido al mundo. Hoy, para los que están tomando nota, gracias Kidian, estamos en Juan capítulo 18 de los versículos 1 al 24. Les voy a leer un pedacito, lo que pasa es que hay un poco de ruido ahora sí por acá. En este lugar donde estoy, este es el único lugar donde había señal. Yo anoche hice pruebas por todo lado y este era el único lugar. Entonces, bueno, espero que no nos distraigamos con el ruido alrededor. Hasta les pedí que no pusieran música todavía y todos lindos me ayudaron. Dios está aquí, o sea, la palabra hay que llevarla a todo lado. Yo he predicado desde el hospital, desde el bus, desde la cárcel, y ustedes también tienen que animarse a vivir esta palabra y más hoy que Dios nos está hablando de cómo resolver conflictos. Juan capítulo 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que él iba a estar con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes y los sacerdotes de los fariseos. Ellos llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús sabía que todo lo que le iba a suceder era cumplimiento de la profecía. Así que le salió al encuentro y les dijo, ¿a quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije, yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan, refiriéndose entonces a sus discípulos. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Juan capítulo 18 y versículo 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a la funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que mi padre me da de beber? Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos de que era preferible que muriera un solo hombre por el justo. Que muriera un solo hombre por el pueblo. Amén, mi Jackie Bella, un abrazo allá en Ocotal, Nicaragua, por aquí te pensamos, oramos por ti. Un paréntesis, si alguien está en Nicaragua, en Ocotal, vaya a Comunidad de Gracia Emanuel, allá van a encontrar una palabra de fe y allá va a estar Jackie, allá va a estar el hermano Byron, allá van a estar sus hijos Byron, su hija Stephanie, va a estar su hijo Ángelo con los brazos abiertos para recibirlos también a ustedes. Pero en el versículo 15, regresando aquí, dice Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera. Versículo 17. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Primera vez que Pedro niega a Jesús. El día viernes yo les decía de ese momento tan increíble cuando Jesús se revela a sus discípulos y Pedro le dice, Señor, yo contigo hasta la muerte, yo jamás te negaré. Cuando él les dice, uno de ustedes me va a negar. Y aquí vemos que esto ocurre, era necesario que todo se cumpliese. Y lo que podemos notar aquí es que podemos confiar en que Dios puede sacar lo bueno de lo malo. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Romanos 8:28? Donde la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo te ayuda para bien, Xiomara, todo te ayuda para bien, Wendy, todo te ayuda para bien, Natita, todo te ayuda para bien, Luis Enrique, pon ahí tu nombre. Lo que sea que estés pasando hoy, todo Dios lo puede usar para bien. Yo siempre les digo, yo quisiera conectarme y darles solo buenas noticias, decirles vengan a Cristo y todo se arregla, la enfermedad se convierte en sanidad, y sí, puede pasar que la opresión se convierte en libertad, sí va a pasar, pero no significa que todo va a ser perfecto. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de prueba, pero aquí es donde tú tienes que recordar, en medio de ese conflicto, en medio de esa lucha espiritual, como nos dice aquí Elisa, que todo obra para bien. Amén. Ana Rosa dice, todo obra para bien en mi vida. Sí será, Ana Rosa, en el nombre poderoso de Jesús. Él está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. A veces la culpa del conflicto ahí como que entra en nuestras vidas, y eso no es culpa nuestra muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que anda rondando, que viene buscando, pero también porque a veces vemos ejemplos como el de Jesús, que después de haber orado por unidad, Él dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que ellos son mis discípulos. Pero después de que ora por esa unidad, Jesús se adentra en el mundo del conflicto. El tema de ayer era sobre el poder de la unidad, no me pude conectar. Ustedes saben que ahorita estoy solo lunes, miércoles y viernes, y ayer martes hice ese devocional y hablaba de la unidad, de las cosas que nos separan. Y mirábamos, por ejemplo, cuando David y Jonatán, ahorita vamos a hablar del primer libro de Samuel, pero ayer yo miraba como si habían dos personas que podían estar en problemas y en conflicto, eran David y Jonatán. ¿Por qué? Porque David ya había sido ungido como rey de Israel y Jonatán lo sabía, pero Jonatán era el próximo al reino, o sea, él era el hijo mayor de Saúl, y según la tradición, según el orden de la dinastía, de lo que sea, el rey debería ser Jonatán, no David. Pero a pesar de que Jonatán sabía eso en su corazón, nunca odió a David, al contrario, lo amaba, lo ayudaba a escapar de los ataques de celos de su papá. Entonces, la unidad es algo poderoso y Jesús ora por unidad. Jesús toma ese momento para decirle a sus discípulos que se amen, que se quieran, que no tomen en cuenta lo malo, sino que piensen siempre lo bueno aún de las otras personas. De hecho, ayer les publiqué aquí un reel que hablaba de eso, de pensar siempre lo mejor de nosotros, de tratarnos a nosotros como trataríamos a nuestro mejor amigo, pero también de pensar el bien de los otros, porque a veces nosotros siempre pensamos es primero lo malo. Ay, me miro así porque está brava conmigo, me miro así porque está celosa. No, o sea, expectemos siempre las mejores cosas. Pero el punto aquí es que una vez que Jesús hubo orado por la unidad, se adentra en el mundo del conflicto. Está solo, está desprotegido, pero al mismo tiempo está lleno de amor, de bondad, y lo arrestan y lo condenan a muerte. Él da su vida para darnos vida. Lo primero que vemos acá es la traición. ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Te ha pasado que esa persona que tanto amabas te dio la espalda, habló mal de ti? Jesús lo vivió, por eso Él te puede entender. Uno de sus más cercanos, uno de sus 12, uno de los que Él pensaba que iba a estar siempre ahí, lo traicionó. Y ese fue un momento terrible en su vida. Su amigo, su discípulo, con quien había pasado 3 años, estaba yendo a la cabeza de un destacamento de soldados y de algunos de los guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos para arrestar a Jesús. No era fácil, y no hay nada más doloroso que el ataque de parte de un amigo o de un colega, de esa persona que tú amas. Eso es doloroso. O sea, algo que yo he aprendido es no hablar mal de mi esposo, no hablar mal de mis hijos, porque cuando tú estás con una amiga y tú le dices, ay, no, es que mi esposo es tan charro, querida, imagínate que deja todo tirado, es tan cochino, tú le estás desnudando, tú lo estás descubriendo y lo estás traicionando, y tú dices, eso parece una bobada. No es una bobada. O con los hijos, eso yo lo aprendí, a veces los atamos con los dichos de nuestra boca, y puede que tú no se lo estés diciendo a otra persona, estás hablando con tu pareja. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Un pastor contaba su testimonio de cómo su hijo, criado en el evangelio, lleno de palabra, llega a la edad adulta, se casa, un matrimonio súper lindo, pero de la nada llega el conflicto y se termina divorciando. Y él y su esposa comienzan pues a orar por el hijo, dicen, Dios mío, aquí qué pasó, esa no era tan querida, este muchacho como llevaba bien el matrimonio, ¿qué pasó? Pero resulta que no le salían bien las cosas, la economía iba de mal en peor, y por eso pues terminaron rompiendo. Un día en oración este pastor y su esposa
le piden al Señor discernimiento y siguen peleando en oración por ese matrimonio, no con palabras, sino en oración. Y el Señor les reveló que ellos habían hablado mal de su hijo y ellos decían, pero nosotros jamás hemos hablado mal de nuestros hijos, nosotros sabemos del poder que hay en la palabra y en lo que nosotros declaramos. Pero resulta que el Señor los llevó a un momento donde ellos no hablaban mal de sus hijos con otras personas, pero entre ellos sí. Entonces entre ellos comentaban, ay no, este como es de desordenado, este como es de impuntual, este que no le alcanza la plata, desde que era un adolescente. Y lo ataron con esas palabras sin darse cuenta. Ese día que hicieron algo muy sencillo, oraron y rompieron esas palabras de maldición que entre ellos habían dicho sobre su hijo y declararon, nuestro hijo es próspero, nuestro hijo tiene la mente de Cristo, tiene la gracia de Dios, el fuego del Espíritu Santo lo rodea, y ese día se rompió la maldición. El hijo comenzó a prosperar, de nuevo se encontró con su esposa, se reconciliaron y hubo bendición. Porque les cuento sobre este paréntesis, es que hay poder en nuestras palabras y no sé, a lo mejor alguien aquí conectado necesita escuchar sobre ese pequeño paréntesis. Entonces, la traición, a veces traicionamos con nuestras palabras, los malos tratos. Las propias autoridades que deberían haber estado protegiendo al inocente se unieron en un ataque contra Jesús, lo arrestaron, lo ataron, lo llevaron primeramente ante Anás, luego ante Caifás, ya les leí esos versículos, y Jesús fue tratado de esta manera, siendo el Hijo de Dios, y Jesús fue tratado de esta manera, siendo el Hijo de Dios, trayendo la salvación. Si Él pasó por todo eso, imagínate que nosotros también lo podemos vivir. No podemos sorprendernos si de vez en cuando nosotros somos atacados por aquellos que tienen autoridad o por aquellas personas que no deberían estar ahí para dañarnos. Puede pasar. La negación. La negación de Pedro vino de un corazón que era bueno, no era un corazón malvado, sino simplemente vino de la debilidad humana. Nosotros negamos a Jesús también. Es muy natural que digamos, ese Pedro traidor, como le dijo a Jesús que contigo para las que sea, y saca hasta el machete, la espada, le corta la oreja al otro y al ratico está negando a Jesús. Pero eso somos nosotros. Gracias por los tap-taps. Amén, Esperanza. Un abracito, gracias por estar ahí, Caro. Dice, como padre nos equivocamos y sin darnos cuenta hacemos eso. Total, Caro, total. Y necesitamos hoy reflexionar en ello, en cómo manejar ese conflicto que está ahí en nuestro interior. Así es. Vamos por 31.900 tap-taps, necesitamos llegar a 100.000, me quedan unos pocos minutos para terminar, así que porfa, necesito su apoyo. Cuando ustedes vayan a nuestro canal de YouTube, aquí mismo en TikTok, y vean este contenido, ayúdenme. Por ahí está mi esposo saludándolos, él no es tanto de la cámara, pero les manda un abrazo grande. Y bueno, no nos desenfoquemos, volvamos al tema. Ustedes ya saben que yo soy súper distraída. Saludos desde Nicaragua, Luis Chavarría González, un abrazote, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este devocional, pero por esos tap-taps, porque es la única manera de que este algoritmo los exponga. Imagínense que ya íbamos casi en 1.000 personas conectándose. 1.000 personas que como usted y yo necesitábamos esa palabra y de repente todo se nos vino para abajo, pero bueno, lo importante es que ustedes están ahí y ustedes me ayudan, el Señor nos ayuda. Sigamos. La realidad es que Jesús tiene el control total de cada situación. Jesús sabía lo que iba a suceder, porque el versículo 4 él dijo, yo soy, o sea, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy. Él actuó así para cumplir su propia oración del capítulo anterior. Miremos cuál fue la oración, Juan 17:12. ¿Tienen Biblia? Ábranla conmigo. Juan 17:12. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Luis también es de Ocotal, Nicaragua. ¡Qué lindo! A ver que no se me pierda el versículo. Juan 17:12. ¿Lo tienen? Juan 17, ahí se ve al revés. Juan 17:12 dice, era Jesús mismo orando por sus discípulos y anunciando lo que iba a ocurrir. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. No, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo y se ha cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es Juan capítulo 17, cuando vemos a Jesús orando por sus discípulos. Y la realidad es que Jesús tiene el control total de la situación. Él sabía todo lo que le iba a suceder. Jesús fue a su muerte a beber ese trago amargo del Padre, es de ese trago amargo que el Padre le daba a beber, cargando y pagando el castigo de nuestro pecado y de nuestra maldad. Jesús pagó la pena por nosotros. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 18. Era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Y es que la muerte de Jesús hace que nosotros podamos enfrentar también la muerte y el juicio, para que nosotros no tengamos que enfrentarnos nuestras propias fuerzas. Jesús se dejó atar para que nosotros pudiéramos ser desatados y pudiéramos ser libres. Así que oremos y digámosle: Señor, dame sabiduría para que yo pueda responder con dignidad, para que yo pueda responder con gracia. Ayúdame a confiar en que todo trabaja para bien de los que aman al Señor. Les mencioné ahorita Romanos 8:28, ese pasaje donde la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que ahora aquí en el primer libro de Samuel, si ustedes tienen ahí la Biblia, váyanla abriendo. En el primer libro de Samuel, capítulo 21, vamos a leer algunos versículos de ahí, luego del capítulo 22 y del capítulo 23. Por diferentes razones no puedo leer todo, pero ustedes tienen esa tarea. Los que tienen la audiobiblia, póngala cuando vayan en el carro y se van a dar cuenta que es impresionante. Cuando usted vaya en el bus, vaya en el metro, escuche la Biblia, escúchela, porque eso trae vida a nuestros corazones. Ese es el mejor libro, es el libro más vendido de la historia, es el libro que más se roban en las estanterías de las librerías, porque contiene la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Ya aquí dice: amén, qué bonita palabra. Amo Juan capítulo 3:17. Nadie me quitó la vida, Él la ha entregado para hacernos libres. Amén, Jackie, qué hermoso que lo menciones, eso es poderoso. Lo tercero que podemos hacer para evitar el conflicto es fortalecernos mutuamente. El periodo en el que vivió David fue un periodo intenso, un periodo de conflicto, pero de conflicto fuerte. Y lo que podemos notar en esos capítulos es que los celos de Saúl parecían no aliviarse, sino que se apoderaban de él de una manera terrible. Los celos son un sentimiento muy feo. Los sentimientos más horribles que alguien puede tener son los celos y la envidia. Hay muchos, pero para mí los celos son tenaces, porque imagínate que Saúl comenzó a luchar de esa manera tan fea que eso venía a su mente y él lo único que podía hacer era atacar y querer matar. Los celos son así, son tan incontrolables que desbordan a veces a las personas, y es por eso que necesitamos venir a Cristo. Todos sentimos alguna vez celos, envidia: ay, yo también quiero, ay, tan chévere para ella, porque ella sí, yo no. Eso es normal. Lo anormal es dejar que eso anide en nuestro corazón. Como dijo Martín, creo que fue, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo que lo normal es que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, lo anormal es que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, es normal que llueva, pero tú puedes evitar mojarte. Es normal sentir celos, es normal sentir envidia, somos de carne y hueso, pero lo que no es normal es que tú y yo dejemos que esos sentimientos se aniden en nuestro corazón y que nos lleven a vivir una vida resentida. David tuvo que recurrir a esa fortaleza interior y a ese gozo y a esa unción del Espíritu Santo para sobrellevar los celos de Saúl. O sea, era el rey, no era cualquier persona. Y esos celos nunca se aliviaron, o sea, una vez se apoderaron de la vida de Saúl, nunca se fueron. Lo condujeron a realizar cada vez más actos perversos a sangre fría. Él no pestañeó hasta ir y destruir una ciudad entera. Eso está ahí en primer libro de Samuel 22:19, solo por matar a David. Y David tuvo que recurrir a todos los engaños hasta para evitar los ataques. Comió del pan que no tenía que comer, fingió una vez que estaba loco. Si ustedes leen ahí en el primer libro de Samuel, se van a dar cuenta que hubo un momento donde David se tuvo que hacer el loco, así, chorrear la baba y todo, para que no lo mataran. O sea, se unió a un grupo de personas que estaban en apuros, cargadas de deudas, amargadas,
Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. El ejército de David era eso, la gente más amargada, más enlutada, llena de pobreza. Sin embargo, vemos en este pasaje las cualidades que florecieron en David, incluso cuando él estaba bajo ataque. Ya les dije esa frase de Martin Luther King, que la verdadera capacidad de un hombre o su entereza no se mide en los momentos positivos de la vida, cuando todo va bien, sino en los momentos de conflicto y en los momentos de problema y cuando estamos bajo ataque. El corazón de una persona se conoce cuando está en un juego, cuando están los hombres, cuando van a jugar fútbol, ahí se les sale el viejo hombre, ¿sí o no? A ver, los que están ahí conectados, digan si no es verdad. En un partido de fútbol uno dice, pero Dios mío, si este es pastor, si este es un líder, ¿qué hace? ¿Por qué está agarrado así? ¿Por qué está diciendo malas palabras? Porque ahí es donde afloran nuestros sentimientos, en el conflicto. Gracias por los tap-taps. Gracias, mi ñaño, gracias, Robertico. Ayúdenme, pues solo es tocar y tocar y tocar y tocar ahí la pantalla. Wow, por aquí Iris nos dice que ella ayer terminó la serie House of David, la casa de David, está en Amazon Prime, si alguno tiene Amazon Prime, espectacular. Y ahí nos deja ver la vida de David. Ahí está empezando, apenas vamos en el momento cuando David mata al gigante, a Goliat, pero de ahí para allá, bueno, ya se habían desatado los celos de Saúl, pero se ponen horribles. Después ustedes van a ver todo lo que comienza a ocurrir en la vida de Saúl. David tenía una reputación de que era fiel, de que era muy respetado. David y Jonatán fueron completamente leales el uno al otro. Primer libro de Samuel 23:16 dice, Jonatán fue a ver a David en Jores y lo animó a seguir confiando en Dios. O sea, es que a mí me impacta mucho la relación de ellos dos, porque vuelvo y les digo, o sea, el que tenía el derecho y el que le tocaba ser el rey era a Saúl, no a David. Perdón, era a Jonatán, no a David. Y Jonatán sabía eso, pero aún así ama a David y lo trata como su mejor amigo, como su hermano. Y yo creo que esto nos da una lección a cada uno de nosotros también. Si tenemos en cuenta que él podía haberse visto como el heredero al trono, la actitud de Jonatán hacia David fue extraordinaria. Dice el versículo 17, tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Aquí hay una prédica, un mensaje increíble, un buen segundo. Para ser un buen primero hay que saber ser un buen segundo. Si tú eres el que le ayuda al capitán del equipo, algún día tú vas a ser el capitán. Si tú eres el auxiliar de vuelo, algún día tú puedes ser el piloto. Si tú eres el asistente del principal, un día tú podrías ser el principal. Ese corazón de Jonatán fue increíble. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Y no hay nada que ayude más en los tiempos de conflicto que la lealtad. ¿La lealtad de quién? De la gente que amamos, la lealtad de la pareja, la lealtad de los hijos, y lealtad es no hablar mal del otro, como les dije ahorita, no descubrir la desnudez ni de mi hijo ni de mi pareja. Como papás es muy fácil criticar al hijo. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas y cuando no las cumplen decimos cosas. Yo lo he hecho y yo le he tenido que pedir perdón a Dios. Cuando yo escuché el testimonio de ese pastor que les acabo de contar, yo me identifiqué terriblemente y yo comencé a orar y a declarar a mis hijos libres y decirle, Señor, no tomes en cuenta esas palabras, yo quiero ser leal, yo quiero ser fiel, y una de las maneras de ser leal a nuestros principios es ese, y no hay nada que ayude más en esos momentos de conflicto que seamos leales con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. Ellos pueden ayudarnos a nosotros en tiempos difíciles cuando estemos también nosotros bajo ataque. Vamos a tener también nosotros esa lealtad y ese apoyo para encontrar esa fuerza en Dios. Pero la oración también es el recurso que nosotros tenemos entonces, según este último punto, fortalecernos mutuamente. Entonces, número 1, la lealtad, pero número 2, oración. Y ese es mi tema favorito, esa es mi ancla de vida. ¿Cuál es tu primer apoyo cuando los conflictos llegan a tu vida? Como dijo Joyce Meyer, cuando los problemas llegan, ¿corres al teléfono o corres al trono de la gracia? Cuando tienes un problema difícil, corres a llamar a tu mejor amiga, a tu líder, a tu pastor, si es que vas a alguna iglesia, o al psiquiatra, o a tu coach de vida. ¿A quién tú sales a llamar? Cuando se te acaba la plata, tú corres al banco a llamar, a ver si te hacen un préstamo, a ver si el lender de la financiera te ayuda. ¿A dónde corres? Mira qué bonito. Ay, hermosa, mi Blanquita dice, yo la llamo a usted, gracias, y valoro eso. Ana dice, yo corro y hablo con Dios.
No significa que es malo buscar a esa persona que uno quiere, en la que uno tiene confianza, que uno sabe que no lo va a juzgar. Vea, hay algo que a mí me pasaba. Yo tenía una amiga, también pastora, y yo le contaba cosas, ¿no? Ay, mira, ocurrió esto, y yo, ay, no, con mis hijos jamás, ay, no, mis hijos jamás harían eso. Algo de la iglesia, ay, no, en mi iglesia jamás pasa eso. Mejor dicho, todo su mundo era perfecto. Y yo decía, ok, qué bendición, pero pues te estoy pidiendo es que ores por mí. Y a veces eso pasa. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que ustedes le cuentan a la amiga, a un familiar, ay, mira, me está pasando tal cosa, y esa persona, ay, no, mi esposo, sí, no, mejor dicho, perfecto. No, mis hijos jamás. Ay, le estoy enseñando a mi bebé a cambiarse el pañal, a que pasemos ya a usar la ropita interior, ya tiene 2 años y medio, ya tiene 3 y todavía se orina en la cama, no, ya tiene 4, esto va de mal en peor. Y tu amiga te dice, ay, no, los míos, no, a los 8 meses, o sea, no, al año, mi hijo solito lo tiró el pañal y él fue a la gaveta y se puso el calzoncillo. O sea, de verdad, hay amigas y personas así. No se identifican, no hacen clic con el dolor del otro, vienen a contarte sus bendiciones en lugar de escucharte. Y es tan lindo cuando vamos a Dios, porque Él nos escucha. Vas al trono, te acercas a Dios en ese momento difícil, porque Él sí se identifica contigo. Él te dice, yo también di a mi hijo. Tú estás llorando porque le hicieron daño a tu hijo, yo entregué a mi hijo. Tú estás llorando porque estás enferma, porque te duele el alma, porque te duele el corazón. A mí también me dolió. Yo también tuve un amigo que murió. ¿Sí ves? Entonces es tan hermoso poder ir a la oración, corre al Señor. En aquella etapa de su vida, David había aprendido la vital importancia de consultar al Señor antes de tomar decisiones. Cuando fue atacado una y otra vez, David dice en el versículo 2, en el versículo 4 de Primera de Samuel 23, fue y consultó al Señor. En este sentido, todos los ataques y esos momentos duros que tú estás viviendo pueden acercarte a Dios. Bendita la prueba que te acerca a Dios. Bendito el dolor y la tristeza que te acerca al trono de la gracia. Porque gracias a esa angustia, gracias a ese dolor, a ese problema, fue que tú buscaste de Dios. Y eso fue lo que David entendió. Una de las tragedias de esta historia, que es igual a la de las 2 gacelas que les mencioné al principio, es que el pueblo de Dios, en lugar de luchar contra el enemigo real, peleaba entre ellos. O sea, estaban discutiendo entre ellos, y esto le dio lugar a los filisteos, les dio la oportunidad de que vinieran y atacaran. Hoy en día a veces nosotros corremos el peligro de hacer lo mismo, de estar enfocados en cosas que verdaderamente no deberíamos estarlo, en solucionar problemas, en tener la razón, en lugar de ir y estar a cuentas con Dios, de tener la razón y estar de acuerdo con el cielo. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo, que lo que nosotros atamos en la tierra es atado en los cielos, que cuando 2 o 3 de nosotros oramos en unidad, hay respuesta. Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal, para la división, y convertirlo en algo bueno. Dios utilizó el ataque de los filisteos para rescatar a David. Miremos lo que dice el versículo 28. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse a los filisteos. Les repito este principio: Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal y para la división y convertirlo en algo bueno. Sería maravilloso que nosotros disolviéramos las luchas internas y que nos uniéramos, que enfrentáramos a los verdaderos enemigos que amenazan con destruir a nuestro mundo, como la injusticia, la trata de personas, la enfermedad, la pobreza. Si nos unimos, pero a creerle a Dios, si nos unimos a dejar de pelear entre nosotros mismos. Oremos y digámosle: Padre, ayúdanos a ser leales los unos con los otros, a detener esos combates, esos conflictos con los hermanos de la iglesia, con la gente que nosotros amamos. Ayúdanos a unirnos para enfrentar esos ataques reales que están ahí en el exterior, que no son fáciles, pero ayúdanos, Señor, para que podamos vencer de tu mano. Dice Proverbios 13:12 para concluir: la esperanza frustrada aflige al corazón, el deseo cumplido es árbol de vida. Verdaderamente la decepción es algo que nos puede hacer hasta enfermar. Si tú dejas aumentar esa decepción en tu corazón, te va a carcomer como por dentro. Pero hoy el remedio que el Señor nos da es llevarlo a la cruz, llevar esa decepción a Dios, tratar de dejar atrás ese problema, confiar en la sabiduría de Dios, aunque no siempre sea fácil. Vamos a orar, vamos a dejar este hermoso miércoles en las manos del Señor, creyendo que Él nos va a ayudar a resolver cada una de esas situaciones difíciles. Padre,
En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos a ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, que siempre es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra lo más profundo de nuestro corazón. Yo te doy gracias por cada persona aquí conectada, de manera especial oro por la salud y la familia de Yami Flores. Tú sabes, Padre, que no han vivido momentos difíciles, momentos fáciles, perdón, pero tú estás ahí. Llénala, Señor, fortalécela, bendice la vida de Kidian, la vida de Kelly María, la vida de Pamela, la vida de cada persona que hoy se ha conectado a este devocional, creyendo, Señor, que en ti hay esperanza. Cubrimos nuestros pequeñitos, nuestros adolescentes, los que hoy se enfrentan a momentos difíciles, a tentación, a droga, alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, a tantas circunstancias que vienen y los van envolviendo en su mente que de pronto no está preparada para esas cosas. Ayúdalos, Señor. Oramos por Carlos David, el hijo de Elisa, que tú le fortalezcas, que tú lo ayudes, que tú lo guíes. Oramos por el hogar de Elena, que tú estés ahí glorificándote, Señor, de una manera tan especial. Nosotros no sabemos lo que ellos están viviendo, pero tú sí, y aquí habemos más de 2, más de 3 unidos en fe, y tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Por eso creemos por la restauración y la reconciliación del matrimonio de Jacqueline y de Miguel Ángel, que tú obras de manera especial. Meli, Señor, ora por Cris, por Manuel, por Emanuel, por Josué. Ana Rosa dice: mi vida no es fácil, en este momento todo parece imposible, pero tú, Señor, le abres puertas, tú le muestras el camino. Oramos, Señor, en fe y dejamos este momento en tus manos, que seas tú tomando el control. Te doy gracias por cada persona que se ha conectado. Te pido, Señor, que si alguno está enfermo, tú le sanes, que pongas tu mano de poder, tocando desde la cabeza y recorriendo cada parte de su cuerpo, recorriendo, Señor, esas venas, esas arterias, ese sistema circulatorio, ese sistema nervioso, lo que hay ahí, Señor, en cada parte de su cabeza, los que tienen problemas a nivel mental, a nivel emocional, esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, sé tú sanando, Señor. Obra en la garganta, aquellos que tienen alergias, problemas en las vías respiratorias, cáncer en el pulmón, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Declaramos que tu gracia se derrama en las articulaciones, en los huesos, en los riñones, en el exófago, en el hígado, en cada parte de su cuerpo. Ahora mismo toda úlcera gástrica se deshace en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está queriendo dañar, atormentar, yo bendigo los hogares aquí representados, los matrimonios, los hijos. Oro, Señor, para que lo que dice tu palabra se cumpla, que tú hagas volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, que tú, Señor, le des a los ancianos esa visión, esos sueños, que los jóvenes comiencen a adorarte, que vuelvan al camino que eres tú, Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Muéstranos el camino, aquellos que necesitamos tomar decisiones, trae guía, trae sabiduría, trae fortaleza, aquel que necesita mirar si se realiza ese tratamiento médico o no, aquel que necesita ir por un examen y dice: no estoy seguro, no estoy segura, dale guía, Señor. Aquellos que hoy necesitan viajar, aquellos que hoy necesitan, Señor, trasladarse de un lugar a otro, guíalos, Señor. Oramos por los presidentes, por los gobernadores, como dice aquí Kidian, tu palabra nos llama a orar por los que están en autoridad. Mira a los que legislan las leyes, mira a Estados Unidos, Señor, ten misericordia de todos nosotros como inmigrantes. Ayúdanos, Señor, con los documentos, con los trámites migratorios. Ayuda a esos procesos de nuestros hermanos venezolanos, cubanos, haitianos, de aquellos que corren peligro al regresar a sus países, de aquellos que necesitan un asilo, un TPS. Ayúdalos, Señor. Tú sabes que pueden salir nuevas leyes, que tú puedes cambiar, que tú puedes hacer algo, Señor, a favor de los que necesitamos una esperanza. Obra, Señor, en aquellos niños que están a punto de convertirse en lo que tú no has dicho que ellos son. Tú has hecho un diseño divino de niño, de niña, de hombre, de mujer, y en el nombre de Jesús declaramos que el cielo viene a la tierra y que tú gobiernas y que se hace tu voluntad en cada familia aquí representada, que tú nos cubres de todo mal, que nos libras de caer en el lazo del cazador, que tú pones el pan sobre cada mesa, que tú llenas esas neveras, que tú les provees, Señor, para pagar el agua, la luz, el teléfono, que tú les das fuerza, Señor, a todos para ir y producir. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza mejor. Afuera escuchamos malas noticias, escuchamos problemas, pero de tu palabra
palabra, Señor, sabemos que habrá vida y que habrá bendición. Dejamos este día en tus manos, Dios, dándote la gloria, la honra y toda la alabanza, porque solo tú la mereces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro que hoy sea el mejor día de nuestras vidas, porque lo vivimos de tu mano. En Cristo Jesús hemos orado con fe. Amén, amén y amén. Bueno, les mando un abrazo grande, les bendigo en Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor el viernes nos vemos nuevamente aquí para orar juntos. Recuerden que nos pueden buscar como Comunidad de Gracia Katy. Espero que hayan podido escuchar bien. Estoy en un lugar público, pero todos lindos me ayudaron con la música. Pero bueno, ya es momento de despedirme. Les amo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Bendiciones, hermana Esperancita. Mucho, mucho, mucho. Bendiciones, hermana Esperancita, Kelly María, Carolina, Diana Hoyos. Dios te bendiga, mi bella Dianita, sierva de Dios, un abrazo. Merlin, recuerden que nos pueden buscar como Comunidad de Gracia Katy. También aprovecho, ya que Dianita está aquí, ella es líder juntamente con su esposo Daniel del grupo de matrimonios, un ministerio que restaura hogares, y cada mes nos reunimos para abordar temas de pareja, y el 7 de junio a las 7 de la noche están todos cordialmente invitados para ese tiempo en parejas. También recuerden que somos Comunidad de Gracia en Katy, Texas, y estamos en el 19214 de la Clay Road. Búsquenos en YouTube, tenemos mensajes increíbles que pueden bendecir sus vidas. Solamente tap, me gusta, compartan, porfa. No me puedo ir hasta que no llegue a los 100,000. Voy en 85,400. Porfa, ayúdenme para que de verdad este contenido se exponga y llegue a más personas. Solo es tocar y tocar la pantalla. No les cobran nada por ese pequeño detallito, pero en cambio a mí me ayuda un montón para que TikTok se dé cuenta que este es un contenido que es gratuito, pero es de gran valor espiritual. Bendiciones, Jocelyn, Estefanía, Dios te bendiga. Sí, Estefanía, Dios te bendiga. Sí, Kelly María, ahí me están llegando tus taps. Gracias. Vamos por 89,000. Vamos subiendo. Bueno, acá les voy a dejar grabado el devocional de hoy. Se llama Cómo resolver conflictos. Estuvo buenísimo, al menos a mí el Señor me habló un montón. Espero que a ustedes también. Si ustedes se meten a Google y buscan cómo